Bueno, pues si les parece bien, vamos a empezar. Ya hasta llegamos a 50. Ujú. Entonces, para mí es un placer representar a un colega del CIMAT, el doctor Carlos Segura. Él trabaja en cosas de optimización, utilizando conceptos eh, procesos evolutivos y trabajando muy fuertemente en problemas que aumenten la diversidad en las búsquedas de nuevos elementos que puedan hacer candidatos a, a ser seleccionados para pasar de una población a otra, lo cual hace que a, la población busque mejores puntos para obtener la optimización final en un proceso. Obviamente, Carlos tiene muchas aplicaciones en cómputo paralelo. Un punto muy importante a resaltar de Carlos es que él ha liderado varios grupos de profesores y de alumnos que hemos concursado en concursos y ha ganado varios, y no pocos, ¿eh? O sea, yo creo que lleva un rating bastante alto entre los concursos en los que ha participado y los que ha ganado. Y bueno, para las personas que pudieran estar interesadas en trabajar en algún momento con él, es importante que tengan esa información. Así pues, los dejo con Carlos Segura, que nos va a dar una muy buena charla. Adelante, Carlos, por favor. Muy bien, muchas gracias. A ver, ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues como comenta Salvador, yo trabajo en el área de optimización, más concretamente en el área de optimización aproximada. Entonces, bueno, para esta charla lo que he preparado es una plática que va a combinar un poquito cosas introductorias a este campo, ¿vale? Porque entiendo que algunos de los asistentes a la escuela de métodos numéricos pues tal vez no están tan familiarizados con la parte de optimización aproximada. Y a la vez voy a contar un poquito algunas cosas que hemos hecho en CIMAT, ya un poquito como más avanzadas. Y en concreto, bueno, pues algunos casos de éxito, algunas aplicaciones que hemos tratado y que hemos obtenido buenos resultados, algunos concursos en los que hemos participado y así. ¿Okay? Entonces, bueno, pues más o menos va a ser la mitad de la charla como una, pues, la parte una introducción a la parte de optimización aproximada y en el que trataré también de recalcar un poquito el por qué en esta área de optimización aproximada es tan importante la parte de tener acceso a recursos de supercómputo y diferentes usos que se pueden hacer de recursos de supercómputo y también cómo de difícil es evaluar si estás haciendo buen uso del supercómputo, no estás haciendo, si el rendimiento que estás obteniendo es realmente el esperado, si se puede obtener mejor rendimiento, etcétera, ¿vale? Y luego ya pues hablaré de trabajos dirigidos en CIMAT en los que hemos hecho uso de algoritmos de optimización aproximados y supercómputo, ¿vale? En concreto hablaré de dos, que son el problema de particionado de grafos y uno que se propuso en la edición de este año del concurso Google Hashcode. Muy bien, pues empezamos. Entonces, pues como les comento, el área de la que voy a estar hablando es sobre temas de optimización. A veces cuando uno, pues depende del área del que llegue, de repente al hablar de optimización puede estar pensando en otras cosas diferentes a las que yo voy a estar hablando. Nosotros hablamos de optimización matemática, ¿vale? Es decir, muchas veces a lo mejor hablamos de optimización y piensan en un compilador, ¿verdad? Que tiene como las fases de optimización, de optimizar el código, de programar rápido, etcétera, etcétera. No. Nosotros en el área, dentro de CIMAT, hay un grupo que nos encargamos a tratar problemas de optimización matemática, definidos como aquellos en el que pues existen múltiples soluciones, pero cada una de ellas tienen diferente valor o calidad, ¿no? Entonces, de todas esas posibles soluciones, van a haber algunas que son más valiosas para nosotros, y entonces optimizar es el proceso de buscar precisamente esa mejor solución para resolver el problema.
Generalmente hay como 3 elementos básicos. Uno es la función objetivo, si estamos hablando de problemas monoobjetivos que tienen una única función objetivo, que básicamente te dice cómo de buena es la solución que tú estás generando. Luego está el espacio de búsqueda, que es todo el conjunto ese de soluciones que podemos generar. Lo más habitual es que una solución venga definida a través de un conjunto de variables, aunque no tendría por qué. Y también se da un conjunto de restricciones, que son cosas que tenemos que cumplir para que una solución sea válida. Es decir, en el espacio de búsqueda puede que tengamos soluciones que son válidas, soluciones que no son válidas. Entonces, la finalidad es encontrar todo el conjunto de valores de las variables que maximizan o minimizan la función objetivo, a la vez que satisfacen todo el conjunto de restricciones. Por ejemplificarlo un poquito, además este es un caso que tiene bastantes utilidades y que además se usa también dentro de cómputo paralelo, es decir, este problema es interesante, ahora les comento sobre el problema, porque tiene tanto utilidades dentro de cómputo paralelo como se puede utilizar cómputo paralelo para resolver el problema, ¿vale? Entonces hay como una doble implicación por ahí, ¿vale? Entonces es un problema que se llama el problema del particionado de grafos, y en este problema, digamos que nos dan como entrada un grafo G con sus nodos, su conjunto de nodos, sus conjuntos de vértices, como podría ser este de aquí, y nos van a dar un entero K también, ¿vale? Y entonces lo que nosotros queremos hacer es encontrar una partición de los vértices en K conjuntos. Si, por ejemplo, K fuera igual a 3, podríamos decir, bueno, pues este es un conjunto, este es otro conjunto y este es otro conjunto de aquí, ¿vale? Que tengan tamaños iguales. Aquí vemos que todos tienen tamaño 4, ¿okay? Ese sería como el espacio de búsqueda. Digamos que cualquier partición en K conjuntos que sean de tamaños iguales, esa es una posible solución candidata, ¿vale? Y entonces tenemos que determinar además cuál es el costo, ¿vale? El costo es el número de aristas que van entre diferentes conjuntos, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos esta solución de aquí, vemos que hay estas dos aristas, están en rojito, están pasando del conjunto de la izquierda al conjunto de la derecha. Estas dos aristas que están en rojo pasan del conjunto de arriba al conjunto de abajo, y estas pasan entre estos dos conjuntos, ¿vale? Entonces, al final, el costo de esta solución sería 6, porque hay 6 aristas que están pasando de un lado al otro, ¿vale? Entonces, al final, el problema es encontrar una partición de los nodos en K conjuntos de tamaños iguales, de forma que se minimice la cantidad de aristas que van de uno de los conjuntos a otro de los conjuntos, ¿vale? Entonces, este problema es interesante, primero porque es un problema muy complejo. Si empezamos a pensar en cómo resolverlo, verán que pueden encontrar como algunas heurísticas que les den resultados pues relativamente buenos, pero también van a encontrar, a partir de esas heurísticas, seguramente van a encontrar pues algunas instancias en las que esas ideas iniciales pueden fallar. Y de hecho este es un problema NP completo, lo que significa que no hay no van a encontrar un algoritmo con tiempo polinomial que sea capaz de resolver el problema, es decir, de llegar a la solución óptima, ¿vale? De hecho, además, el problema es APX hard, que significa que tampoco van a poder encontrar buenos algoritmos de aproximación, ¿vale? Que te aseguren en tiempo polinomial una buena aproximación, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Entonces, por otro lado, es un problema que tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, se usa a la hora de diseñar circuitos. Digamos que cada uno de estos nodos podría representar un componente del circuito, por ejemplo, una resistencia, transistores, condensadores, etcétera, etcétera. Las aristas podrían representar uniones que hay entre los componentes del circuito, y entonces cuando nosotros hemos diseñado un circuito, puede ser un circuito muy grande que no quepa dentro de un único chip y tengamos que separarlo en varios chips diferentes, ¿vale? Entonces, en esas condiciones, lo que nos interesa es que la cantidad de conexiones que hay entre chips diferentes se minimice, porque las conexiones que quedan dentro de un mismo chip son más rápidas que las conexiones que quedan entre chips diferentes, y entonces tenemos un problema en el que podemos tener millones de nodos
y millones de aristas también, y queremos minimizar la cantidad o separarlo en una serie de grupos que nos quepan según el tamaño de los chips que vayamos a utilizar, y que minimice la cantidad de aristas que van de unos sentidos hacia de unos grupos hacia los otros grupos. ¿Okay? También se usa a la hora de paralelizar, ¿vale? O sea, no solo se resuelve, dado que surgen problemas muy grandes, se resuelve con técnicas paralelas, ¿vale? Que ahora veremos, pero además tiene posibles aplicaciones a la hora de paralelizar. Es decir, nosotros también, o hay gente que llega a visualizar cada uno de estos nodos como algo que tenemos que computar, ¿vale? Algo que tenemos que calcular, y las aristas son intercomunicaciones que se van comunicaciones que se van a realizar entre estos procesos de cómputo. Es decir, a la hora de calcular esto, va a haber una dependencia con el proceso que esté calculando esto de aquí, ¿verdad? O sea, todo lo que está unido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando nosotros paralelizamos y tenemos que calcular pues toda una serie de cosas, tenemos que repartirlo y decir, bueno, pues esto de aquí, cada uno de los rectangulitos va a ser el núcleo que vamos a utilizar para realizar el cómputo de las instrucciones que están asociadas a cada uno de los nodos. ¿Okay? Entonces, al final, lo que queremos, como hay ciertas dependencias entre los nodos, queremos que todos o que la mayor parte de los nodos que tienen dependencias entre sí queden dentro de un mismo núcleo, porque siempre es mucho más rápido hacer comunicaciones dentro de un mismo núcleo que hacer comunicaciones entre núcleos que están, por ejemplo, en diferentes máquinas o en diferentes chips. ¿Okay? Entonces, al final surge exactamente el mismo problema. Una vez que nosotros tenemos un problema, lo podemos descomponer en diferentes unidades que tenemos que calcular, que tenemos que computar, y al final tenemos que hacer el proceso de asignación, el proceso de mapeo de cada una de esas unidades a los procesadores, y ahí surge el problema de minimización, además de que, por supuesto, se tiene que repartir de forma equilibrada lo que vamos a computar entre los diferentes procesadores, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, hablamos de que tienen que quedar K conjuntos de tamaños iguales. Cuando hablamos de paralelización, en realidad no tienen que ser K conjuntos de tamaños iguales, sino que conjuntos de tamaños parecidos, ¿vale? Por lo menos que no haya demasiado desbalanceo, porque esa es otra de las fuentes de pérdida de rendimiento a la hora de hacer paralelizaciones, ¿vale? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos un problema de optimización, sea este o sea otro, ¿cómo podemos pasar a resolver el problema de optimización? Bueno, ahí hablamos de las estrategias de optimización. Hay dos tipos de estrategias principales, lo que son las estrategias exactas, que nos aseguran que llegan a la solución óptima, pero que tienen la desventaja de que habitualmente solo son aplicables para problemas bastante pequeños, ¿okay? Y las técnicas aproximadas. En el caso de las técnicas aproximadas, pues serían técnicas que no aseguran llegar a la solución óptima, pero pues que hacen, pues digamos que ahí sí lo que puedan, o sea, técnicas heurísticas, técnicas, ideas que se nos puedan ir ocurriendo para tratar de llegar a buenas aproximaciones de la solución óptima, pero habitualmente pues no vamos a tener como un nivel asegurado de la distancia entre el óptimo real y la solución que estamos encontrando, ¿vale? Además, dentro de las técnicas aproximadas encontramos dos tipos de técnicas, los que llamamos las técnicas ad hoc, que serían técnicas que se hacen, digamos que para un problema en específico y no se pueden aplicar a otros problemas diferentes, y las metaheurísticas, que son técnicas mucho más globales en el sentido de que podemos aplicar a diferentes problemas de optimización, es decir, con algunas adaptaciones las podemos aplicar a diferentes problemas de optimización. ¿Okay? Y bueno, por último, dentro de las metaheurísticas, que es el área en el que más trabajamos en CIMAT, dentro del área de optimización, se distinguen también dos tipos de técnicas, que son las técnicas basadas en trayectoria y las técnicas basadas en población. Digamos que las técnicas basadas en trayectoria se basan en que nuestro optimizador en cada instante va a tener
a una única solución candidata del problema, y vamos a ir haciéndole transformaciones a esa solución como para hacer una especie de caminata por el espacio de búsqueda para ir mejorándola o tratar de mejorarla a lo largo del tiempo, ¿vale? Y por contra, las técnicas poblacionales, en lugar de tener una única solución, tienen múltiples soluciones a la vez, y eso te permite, pues por ejemplo, te permiten realizar pasos un poquito más complejos, como por ejemplo tratar de combinar varias de esas soluciones, tratar de hacer análisis sobre posibles dependencias entre las variables, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en general las técnicas de trayectoria son más rápidas y te sirven pues para cuando quieres llegar a soluciones buenas, pero quieres llegar en tiempos relativamente reducidos, mientras que las técnicas poblacionales son algo más lentas, pero a largo plazo llegan a mejores resultados, ¿okay? Entonces ya dependiendo del caso, si no quieres que tu proceso de optimización sea demasiado tardado, tal vez 5 minutos, 10 minutos, nos podemos ir a técnicas basadas en trayectoria, mientras que habitualmente las técnicas poblacionales son más útiles a más largo plazo, tal vez 1 hora de ejecución, 2 horas, a veces pues tienes técnicas que te dan buenos resultados a 24 horas, a 4 días, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ahí ya digamos que dependiendo del entorno en el que estés, cada una de esos tipos de técnicas tiene su nicho, ¿okay? Bueno, ahondando un poquito más en las técnicas de trayectoria, digamos que al final lo que tenemos en una técnica de trayectoria va a ser algo como esto. Tenemos una solución candidata que, como les comento, tenemos una única solución candidata. A partir de ahí generamos un conjunto de nuevas soluciones candidatas, ¿okay? Y volvemos de todas estas que hemos seleccionado, vamos a seleccionar una y esa pasa a ser la nueva solución candidata, ¿vale? Entonces estamos todo el rato como de una generamos o tenemos una posibilidad de generar múltiples, de ahí seleccionamos una y así nos vamos todo el rato, ¿vale? Y a esta solución de aquí es a la que se le llama solución activa y solo hay una solución activa en cada instante, ¿vale? Un aspecto importante es pues la codificación, cómo vamos a representar, esto es importante tanto en el caso de trayectoria como en el caso poblacional, cómo vamos a representar a una solución candidata, ¿vale? Por ejemplo, para nuestro problema, este de aquí, esta solución que vemos que hemos agrupado a estos cuatro, a estos cuatro por un lado, a estos cuatro por otro lado y a estos cuatro por otro lado, ¿cómo representamos esa solución en la máquina, ¿verdad? Una posibilidad, pues sería, que es la que utilizamos, de hecho, para resolver este problema, es tener una variable por cada nodo y que las variables puedan tomar valores entre 1 y k, ¿verdad? Y entonces al final cada uno de los nodos que tiene el mismo valor asociado significa que está dentro del mismo grupo, ¿vale? Pero bueno, pues a veces es importante ese tema de la codificación, a veces se pueden utilizar codificaciones muy directas y pueden dar buenos resultados, pero a veces tenemos que utilizar codificaciones un poquito más complejas para tener buenos resultados y es un aspecto que a veces se puede descuidar a la hora de hacer procesos de optimización, como que nos vamos directamente a la codificación más directa que se nos ocurre y a veces es un aspecto clave para realmente llegar a soluciones muy buenas, ¿vale? Entonces es un aspecto que no hay que abandonar y saber que es un aspecto importante a la hora de hacer diseño de metaheurística, ¿vale? Y el otro proceso es este proceso en el que generamos nuevas soluciones candidatas. Eso muchas veces o la mayor parte de veces se hace a partir de una vecindad, ¿vale? Entonces, dado una solución candidata, tenemos que definir cuál es nuestra posible vecindad. Por ejemplo, en el caso del particionado de grafos, podría ser a lo mejor intercambiar dos nodos, ¿no? Agarrar un nodo, moverlo de un conjunto A a un conjunto B, y un nodo que estaba en el conjunto B lo movemos al conjunto A, ¿vale? Entonces, bueno, también es algo completamente dependiente del problema, ¿vale? Aquí digamos que dentro de esta categoría de metaheurísticas de trayectoria entraría lo que es la búsqueda local, ¿vale? Que es básicamente nada más ir generando vecinos. Si tienes algún vecino que mejora la solución actual, nos movemos y así continuamente hasta que ya no tengamos vecinos que mejoren la solución actual, ¿vale? El problema de esa es que
pues rápidamente se puede, si por ejemplo empezáramos aquí y nos vamos moviendo a vecindades, llegamos aquí a un óptimo local y aquí, bueno, pues puede ser que el óptimo local este no sea de demasiada buena calidad, ¿verdad? Y hay muchos problemas que tienen múltiples óptimos locales y de muy mala calidad. Entonces, bueno, pues no siempre va a llegar ese método tan simple, no siempre va a llegar a resultados demasiado buenos, ¿vale? Entonces, precisamente por eso, en esta área, una de las cosas que se trabaja mucho es en cómo evitar esos óptimos locales. Y ahí, bueno, pues hay soluciones desde iterar a partir de diferentes soluciones, cambiar el espacio de búsqueda del problema, es decir, cambiar la función objetivo o cambiar la vecindad, aceptar en ciertos momentos vecinos que no mejoran a la solución actual, como recocido simulado o como búsqueda tabú, que no voy a entrar en más detalle, pero bueno, es nada más para que vayan viendo que dentro del área hay un montón de estrategias diferentes que se pueden utilizar para lidiar con los diferentes problemas que pueden ir surgiendo, ¿vale? Por otro lado, tenemos las metaheurísticas poblacionales, que aquí la idea, como les comentaba, es que en lugar de tener una solución actual, ¿okay?, o una solución activa, vamos a tener un conjunto de soluciones activas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos estas 6 soluciones que son soluciones activas. Y ahora lo mismo, hacemos un proceso de generar un nuevo conjunto, unas nuevas soluciones candidatas, podría generar todas estas, y luego un proceso de reemplazar, ¿vale? Entonces ahora todo lo que antes se trabajaba de forma individual, que nada más estábamos seleccionando una solución, ahora va a estar seleccionando o va a estar generando múltiples soluciones. A la hora de reemplazar, de decidir cuáles son las nuevas soluciones activas, pues igual vamos a tener que desarrollar pues procesos que no trabajan con soluciones individuales, sino con conjuntos de soluciones, y ahí pues podemos meterle muchísima más complejidad tanto a los procesos de generación de nuevas soluciones como al proceso de reemplazamiento, ¿vale? Aquí, bueno, hay muchos algoritmos, igual que en el caso de las metaheurísticas de trayectoria, y uno de los más populares es lo que se llama el algoritmo evolutivo, ¿vale? El algoritmo evolutivo es un algoritmo que encaja con los algoritmos poblacionales y que además está inspirado en procesos evolutivos, ¿vale? Digamos que el proceso de la evolución de las especies se puede ver como un proceso de optimización en el cual pues, las especies se están adaptando al medio. Y entonces, bueno, pues muchos autores que lo vieron así dijeron, bueno, pues vamos a diseñar un algoritmo en el que, pues, en cierto modo está inspirado en eso, en el sentido de que, bueno, cuando nosotros tenemos aquí nuestro conjunto poblacional, para decidir cómo se va a generar la nueva generación, vamos a hacer primero un proceso de selección de padres, ¿vale? Tenemos ahí un subconjunto que normalmente pues, se elige con más probabilidad, se elige a aquellos que están mejor adaptados, es decir, a los que están resolviendo mejor el problema, y pasan por procesos de recombinación y de mutación. Es decir, en cierto modo, si tenemos 2 padres, los vamos a recombinar entre sí y vamos a generar una nueva solución candidata, ¿vale? Y al final, pues tenemos unas soluciones hijas, se va a pasar por un proceso de supervivencia y eso va a generar una nueva población, y esto lo vamos a iterar para ir, pues si lo tenemos bien configurado y tenemos buenos operadores, ir con el transcurso de las generaciones, llegando a mejores soluciones cada vez, ¿vale? Entonces, a la hora de diseñar un algoritmo evolutivo, como el anterior, que vemos que tiene como varias fases, tenemos que elegir varias componentes, ¿okay? Y diseñar varias componentes nuevas, como es pues, elegir cómo vamos a codificar a los individuos, que como les comentaba es un aspecto importante, cómo vamos a mutar, cómo vamos a cruzar, cómo vamos a evaluar cómo de bueno es una solución, cómo seleccionamos a los padres, cómo hacemos la supervivencia. Normalmente vamos a meter un montón de parámetros, cómo seleccionamos los parámetros, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que en muchos casos, cuando ven, pues a lo mejor algunos tutoriales básicos sobre algoritmos evolutivos, te venden el algoritmo evolutivo
como un método general para resolver problemas. ¿Okay? Y entonces, una de las cosas con las que quiero que se vayan es que, aunque sí son generales en el sentido de que se pueden adaptar para resolver diferentes problemas, ahí está la clave, que es que se tiene que adaptar, ¿vale? No es como que tengamos una caja negra que pueda lidiar con cualquier tipo de problema y ofrecer buenos resultados para cualquier tipo de problema, sino que realmente cuando queremos resolver bien un problema en específico, vamos a tener que pensar en cómo se diseña bien un operador de cruce, cómo se diseña bien un operador de mutación, cómo se diseña bien cada una de estas componentes para realmente llegar a soluciones de buena calidad, ¿vale? Entonces necesitamos conocer qué es lo que se ha hecho para otros problemas, cuáles son las características que deben cumplir cada una de las fases y así poco a poco, digamos que con la experiencia, vamos pudiendo llegar a soluciones buenas, ¿vale? Entonces sí son métodos generales, pero no tanto en el sentido de que al final tienes que hacer muchas adaptaciones específicas para cada problema con el que quieras lidiar, ¿vale? Además, si analizamos como cuáles son los métodos que realmente llegan a resultados de buena calidad, habitualmente van a ser metaheurísticas híbridas que combinan 2 o más metaheurísticas, que utilizan, por ejemplo, metaheurísticas combinadas con métodos exactos para resolver ciertos subproblemas o combinados con programación matemática. Muchas veces se combinan también con técnicas de aprendizaje máquina para varios aspectos, como para realizar correctamente su parametrización, por ejemplo, o como para tratar de averiguar para qué tipos de instancias son buenas, qué metaheurísticas, si es buena la metaheurística A o la metaheurística B, y entonces poder aplicar de forma más directa esa metaheurística y así, ¿vale? Entonces, al final, se tiende a acabar con procesos de optimización que son bastante complejos y que combinan pues bastantes etapas y bastantes componentes, ¿no? Y bueno, esta es una figurita del libro el que utilizamos en la asignatura de optimización estocástica y en cómputo evolutivo, que es el libro que se llama Metaheuristics from Design to Implementation del doctor Talby, que es un libro bastante interesante para aprender de este área. Y bueno, pues podemos ver que realmente aquí en esta parte de arriba tenemos como algunas de las metaheurísticas poblacionales más populares, ¿vale? O sea, solo son las más populares y ya vemos que tenemos que si Scatter-Search, que si el algoritmo genético, que si las estrategias evolutivas, PCO, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un montón. Si nos vamos a las de trayectoria, hay otro montón. Tenemos que si Tabuser, búsqueda local iterada, BNS, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, cada una de estas metaheurísticas tienen como sus propias componentes. Entonces, para diseñar, para adaptar esa metaheurística a cada problema, pues tenemos que saber cuáles son las componentes de cada una y cuáles son las características que deben cumplir, con lo que al final se convierte en un proceso bastante complejo y hay que pues, tener bastantes conocimientos para realmente pues, ser capaz de agarrar un problema nuevo y hacer un diseño que te lleve a resultados de alta calidad, ¿vale? Y además, incluso aunque ya tengamos mucha experiencia, quien te diga que agarra un problema nuevo y a la primera es capaz de diseñar un algoritmo de cruce que funcione bien a la primera, una combinación de parámetros que funcione bien, probablemente les va a estar engañando, ¿vale? Es decir, el proceso de diseño de algoritmos evolutivos o de metaheurísticas en general es un proceso iterativo, ¿okay? En el que nosotros aprendemos sobre el proceso de diseño y tenemos que ir haciendo experimentos conforme vamos realizando el proceso de diseño. Es decir, tenemos un problema nuevo y decimos, bueno, pues vamos a empezar con este algoritmo. Generalmente empiezas con un algoritmo relativamente sencillo, un operador de cruce sencillo, etcétera, etcétera. Y entonces lo tienes que ejecutar y ver qué dolencias tiene ese algoritmo, es decir, en qué sentido está fallando. Una vez que encuentras en qué está fallando, entonces puedes decir, bueno, pues
para evitar esta problemática, lo que voy a hacer es voy a incorporar este mecanismo que alguien pues ya lo había diseñado para evitar este tipo de problemáticas, y así podemos ir, digamos que en un proceso iterativo, ir mejorando y mejorando nuestro algoritmo, ¿vale? Entonces, al final hay que hacer muchísimas pruebas, porque además, como estamos con algoritmos aproximados, cada vez que ejecutamos, pues nos va a dar resultados diferentes. Entonces, habitualmente, para hacer el proceso de diseño no vamos a ejecutar nuestro algoritmo una única vez, sino que lo vamos a ejecutar, por ejemplo, 30 veces, 100 veces, y vamos a hacer análisis estadísticos de lo que está saliendo o de lo que está ocurriendo para saber por dónde van los tiros, qué es lo que puede estar fallando, etcétera, etcétera, y así ir mejorando, ¿vale? Entonces, al final, realmente necesitamos muchísimo del supercómputo para hacer todas esas ejecuciones y poder llegar al final a un optimizador que realmente sea bueno para el problema que estamos tratando, ¿vale? Si no tuviéramos supercómputo y tenemos que estarlo haciendo todo el proceso de diseño en una única máquina, pues seguro que tardaríamos muchísimo tiempo en terminar por llegar a un algoritmo de alta calidad, porque seguro que en el proceso nos vamos a equivocar 1000 veces y diseñar pues alguna componente que arreglaba el problema que habíamos visto, pero le mete otro problema mayor de repente y así, ¿vale? Otro problema es la parametrización. Hay que hacer normalmente muchas pruebas hasta encontrar parametrizaciones adecuadas. Y muchas veces otro problema es que como tenemos tantas decisiones basadas en componentes aleatorias, normalmente estos procesos no tienen una convergencia, o bueno, no llegan a resultados de alta calidad demasiado rápido, ¿vale? Entonces, muchas veces vamos a tener un algoritmo que decimos, mira, funciona bastante bien, pero resulta que para llegar a buenos resultados tenemos que hacer ejecuciones de, como les comentaba antes, de 48 horas, de una semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí también interviene el supercómputo, y es que para reducir esos tiempos hay toda una serie de modelos que se han desarrollado para tratar de llegar a buenas soluciones, ¿vale? Por ejemplo, está el modelo maestro-trabajadores. En ese caso, digamos que nosotros lo que distribuimos es el proceso de cada generación, ¿no? O sea, en cada generación tenemos que hacer una serie de trabajos, como a lo mejor, no sé, si tenemos un algoritmo híbrido, ¿okay? Un algoritmo que, por ejemplo, es muy típico combinar una metaheurística de trayectoria con una metaheurística poblacional con una de trayectoria. En ese caso, en cada generación, es posible que estemos aplicando múltiples veces una metaheurística de trayectoria, ¿okay? Y como eso es un proceso muy pesado, podemos distribuir toda esa carga de trabajo que es independiente las unas de las otras en múltiples núcleos que tengamos en nuestra supercomputadora, y eso nos puede reducir muchísimo el tiempo, ¿vale? Hay veces que esto no es posible porque a lo mejor, digamos, si nosotros tenemos, no sé, una población de tamaño 50, pero resulta que tenemos una máquina que tiene 1000 núcleos y queremos aprovechar todos esos núcleos, pues distribuir el trabajo de 50 entre 1000, pues simplemente no se puede. Muchos se quedarían sin trabajo que hacer. Y entonces hay otros modelos, como los modelos basados en islas, que te pueden llevar a resultados de mejor calidad y que están basados más bien en tener como un algoritmo evolutivo o una metaheurística en cada uno de los diferentes procesadores o de los diferentes núcleos que tengas en tu máquina, y digamos que incorporar ciertos mecanismos para realizar colaboración entre los diferentes algoritmos evolutivos, ¿vale? Es decir, que hayan como individuos que puedan migrar de unos procesos a otros procesos, y entonces, bueno, interviene también dentro de todo el proceso de diseño esas decisiones de cuándo vamos a migrar individuos, qué vamos a hacer con los individuos migrados cuando llegan a otro procesador, y bueno, pues se complica un poquito más todo el proceso de diseño, pero si realmente el modelo maestro-trabajadores no es suficiente para paralelizar el optimizador con el que estamos trabajando, pues tenemos que ir a modelos un poquito más complejos como el modelo de islas, ¿vale?
Y otra cosa de la que me gustaría comentar es también cómo evaluar el rendimiento de los modelos paralelos, ¿vale? Es otro proceso que es bastante complejo, ¿okay? Porque digamos que cuando nosotros tenemos un optimizador que es un optimizador aproximado y un optimizador estocástico, cada vez que lo ejecutamos nos va a dar resultados de diferente calidad, ¿vale? Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es que ejecutamos un modelo paralelo, ejecutamos nuestro optimizador paralelo, lo ejecutamos 100 veces, por ejemplo, y nos da 100 soluciones, cada una de ellas diferentes. Ejecutamos el secuencial y nos da otras 100 diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo comparamos ahí, ¿vale? En los casos que no son estocásticos es muy fácil comparar. O sea, si nosotros lo que estuviéramos paralelizando otra cosa y digamos que el secuencial y el paralelo tienen que hacer lo mismo, pues las comparativas son muy fáciles porque simplemente dices cuánto me tardó el paralelo, cuánto me tardó el secuencial, divides y tienes tu speed up, ¿vale? Tu aceleración y sabes si lo estás aprovechando. Aquí al trabajar con distribuciones, con datos, se complican un poquito las cosas, ¿vale? Y bueno, no voy a entrar mucho en eso, solo quiero que se queden con eso, con que es difícil y que tienen que haber pues muchos que se han desarrollado mecanismos para evaluarlo. Y una gráfica que suele ser bastante interesante para muchas ocasiones es una gráfica como esta, en la que en el eje X ponemos en el tiempo, ¿okay? Y nosotros lo que vamos a calcular es si hacemos 100 ejecuciones, por ejemplo, y tenemos un nivel de calidad en nuestro problema de optimización que consideramos suficientemente bueno, lo que vamos a mostrar en esta gráfica es para los diferentes modelos, estos podrían ser, cada una de estas rayas puede representar a diferentes modelos secuenciales y paralelos, cuál es la probabilidad que tiene ese modelo de llegar a esa calidad que hemos fijado como una calidad relativamente buena para diferentes unidades de tiempo, ¿vale? Es decir, si este puntito de aquí, por ejemplo, lo que representaría es que en 10.000 milisegundos, si estos fueran milisegundos, el 40% de veces que ejecutamos el modelo o nuestro optimizador azul, se está llegando a la solución de alta calidad, ¿vale? Y entonces al final, teniendo todas estas gráficas, podemos decir, bueno, pues, por ejemplo, en llegar al 40%, este tardó estos 10.000 milisegundos, este tardó 100.000 milisegundos, y entonces ahí podemos hacer ciertos cálculos sobre el speed up, ¿vale? Es una de las técnicas que se utiliza para evaluar rendimiento, pero realmente hay pues varias otras técnicas, muchas de ellas basadas en técnicas estadísticas y así, ¿vale? Después al final les hablaré así muy rápido sobre la maestría y verán, bueno, pues hay varias materias por ahí en donde se puede ahondar en todo este tipo de técnicas, ¿vale? Y bueno, ahora de forma, digamos, resumida, me gustaría hablar sobre dos trabajos que hemos trabajado, que he dirigido en CIMAT. Uno es el problema del particionado de grafos y otro es el Google Hashcode, ¿vale? Entonces, antes de ahondar en esos, me gustaría hablar un poquito de forma más general qué es lo que investigamos en CIMAT, en esta área. Y realmente hacemos dos tipos de proyectos. Unos tienen que ver con avances metodológicos, donde buscamos pues, un poco mejorar el proceso de diseño de metaheurísticas, por ejemplo, escalar el número de variables, es decir, cómo tenemos que hacer el proceso de diseño si queremos escalar, cómo podemos aprovechar mejor los recursos paralelos y hacer diseño de metaheurísticas paralelas, por ejemplo, y otros que tienen que ver con aplicaciones, ¿vale? Y esos tienen que ver más con, agarramos un problema en específico en el que estamos interesados y vemos cómo podemos adaptar una metaheurística a ese problema en específico para obtener resultados de muy buena calidad y en este tipo de proyectos adquiere muchísima importancia el conocimiento de algoritmos y estructuras de datos, especialmente en optimización combinatoria, y que no tienen por qué estar
ese tipo de algoritmos y estructuras de datos que utilizamos están ligados a la parte de optimización en general, sino que en general vamos a necesitar pues gente que sepa mucho de algoritmia, que sepa mucho de estructuras de datos, y eso es lo que nos va a permitir también pues poder hacer el diseño de buenos optimizadores, especialmente en optimización combinatoria, ¿no? Bueno, estos son algunos de los problemas que hemos tratado. En CIMAD pongo aquí nada más pues, los nombres de los diferentes estudiantes que han trabajado. Y bueno, luego se lo mandaré para que lo suban a la página web y tengan ahí una idea de diferentes áreas en las que hemos trabajado: criptografía, problemas de estructuras de barras, problemas de generación de menús, de comidas, ¿no? De generación de menús saludables, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas otras problemas que hemos tratado, ¿vale? Entonces, para que vean un poquito cuál es la idea de las tesis, por ejemplo, esta fue la del problema del particionado de grafos. Fue una tesis de licenciatura que desarrolló el estudiante Emmanuel Romero, y ahí la idea fue, digamos que se le da un objetivo, ¿okay?, al estudiante, y se le da una propuesta, ¿vale? Una propuesta que suele ser bastante abierta, ¿okay?, pero que a la vez ya te fija como las ideas de por dónde tienes que ir en el desarrollo de la tesis, ¿verdad? Y en este caso, pues la propuesta era implementar un memético, que es básicamente una combinación de algoritmo poblacional con algoritmo de trayectoria, que incorporase un mecanismo de gestión de diversidad explícito, ¿okay?, y que fuera capaz de superar el estado del arte en el problema del particionado de grafos, ¿vale? Es decir, en el problema del particionado de grafos hay todo un conjunto de instancias que suele utilizar la gente, y entonces nosotros digamos que la propuesta ahí era, bueno, hay un montón de algoritmos meméticos, pero ninguno incorpora gestión de diversidad explícita, ¿vale? Es decir, no están como controlando de forma explícita cuáles son las diferencias que aparecen dentro de la población, ¿okay? Y entonces decíamos, bueno, pues incorporando eso creemos que se pueden llegar a soluciones de mejor calidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se propuso lo que se llama, como les digo, un algoritmo memético, que es básicamente un algoritmo poblacional, como el que acabamos de ver, que incorporó, pues, digamos que una gran parte del trabajo fue buscar cuáles eran las mejores componentes que diferentes personas habían propuesto e implementarlas de una forma muy buena, ¿no? Por ejemplo, no sé, para el proceso iterativo de mejora, como de la metaheurística de trayectoria, habían búsquedas tabús que eran de muy alta calidad, ¿vale? Entonces, pues ver cómo se podían implementar esas de una forma muy eficiente, ¿okay? Y la otra era una parte más novedosa, que era pues cómo tratar el proceso de la diversidad, ¿vale? Entonces aquí, digamos que en el 2015 nosotros mismos en CIMAD habíamos introdujimos una técnica para evitar el proceso de convergencia prematura, ¿vale? El proceso de convergencia prematura se da cuando, digamos, que todas las soluciones candidatas de nuestra población son básicamente la misma o están en una zona muy pequeñita del espacio de búsqueda, ¿vale? Entonces, la idea es introducir mecanismos para que eso no ocurra, ¿okay?, pero a la vez tampoco nos interesa que todas las soluciones estén completamente dispersas por el espacio de búsqueda y no centrándose en las soluciones o en las regiones de alta calidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí el proceso de esta tesis, no voy a entrar en detalles en cómo se realiza, pero fue pues desarrollar e incorporar dentro de las metaheurísticas poblacionales un mecanismo para controlar esa diversidad que se da en todo el proceso evolutivo y que al final pues te lleve a soluciones de alta calidad, ¿vale? Y a grandes rasgos la idea es como que dado que tenemos una solución y la generemos y la seleccionemos para sobrevivir y para mantenerla en nuestra población, debemos evitar la selección de otras soluciones que se parezcan mucho a esa solución. Entonces, por ejemplo, en esta
Si seleccionamos la solución roja, podemos decir, bueno, pues estas dos soluciones que son bastante parecidas, ¿okay? No la vamos a seleccionar. Y entonces ahora vamos a seleccionar de todas las demás soluciones cuál es la mejor y podríamos seleccionar otra y así nos vamos como hasta que ya hayamos seleccionado todas el conjunto poblacional que tiene que sobrevivir, ¿vale? Y además este proceso de, digamos que aquí un aspecto importante sería cómo se selecciona esta D, ¿verdad? Porque si lo ponemos muy grande, pues todas las soluciones van a ser como muy distantes unas a las otras. Si lo ponemos muy pequeñas, pues todas pueden ser muy parecidas. Entonces lo que hacemos es que ese proceso, ese valor de la D, va a depender del tiempo para que al principio tengamos soluciones muy diferentes y conforme va pasando el tiempo, las soluciones se vayan acercando unas a las otras y vayamos seleccionando realmente soluciones de mucha mejor calidad, ¿vale? Entonces esto se va a ir reduciendo conforme pasa el tiempo y al final ya pues no pasa nada porque todas estén como en las mismas regiones, ¿vale? Bueno, pues a partir de esto se generó todo el algoritmo evolutivo. Y se probó con un conjunto de grafos. Hay un conjunto una página web o un sitio web que es el The Graph Partitioning Archive, que es mantenido por un investigador muy activo en esta área que se llama Chris Walshaw, y que mantiene un conjunto de grafos desde el año 2000 y en ese entorno pues tú puedes mandar nuevas soluciones que vayas encontrando para esos problemas y pues conforme va pasando el tiempo pues se van mejorando y mejorando y ya es un reto realmente alto el superar a las soluciones que se tienen ahí para los conjuntos de pruebas que se tienen publicados desde el año 2000, ¿vale? Y bueno, un poco lo que pasó en nuestro método, este es el algoritmo que nosotros diseñamos, es el MAH-MBCDP, ¿vale? Y entonces aquí muestro dos aspectos. La figura de la derecha lo que muestra es cómo va cambiando a lo largo del tiempo la diversidad, es decir, las distancias que aparecen dentro de nuestra población y vemos que nuestro método efectivamente empieza con una diversidad alta y conforme va pasando el tiempo se va reduciendo hasta que al final prácticamente no tiene diversidad, ¿vale? Y eso es un comportamiento muy diferente a todos los demás algoritmos, que son algoritmos del estado del arte que daban buenos resultados para este problema, ¿okay? Y en la parte de la izquierda tenemos el número de aristas de corte que van pasando de un conjunto a otro conjunto, es la mejor solución que hemos encontrado y efectivamente vemos que nuestro algoritmo pues empieza con unos valores altos en el número de aristas, pero conforme va pasando el tiempo va reduciéndolo y reduciéndolo y al final llega a las mejores soluciones. En concreto, bueno, aquí fueron ejecuciones de 48 horas, ¿verdad? Entonces llegan a soluciones de muy alta calidad, ¿vale? Aquí vemos ese inconveniente, ¿okay? Que es que tardamos 48 horas en encontrar soluciones de alta calidad, entonces si queremos, este es en el caso secuencial, cuando lo lanzamos en paralelo, podíamos reducirlo a, por ejemplo, encontrar soluciones de alta calidad en 2 horas, 3 horas, 4 horas más o menos, ¿vale? Bueno, y como resumen, también comentar que pues realmente se llegaron en muchas de las instancias que habían en el Graph Partitioning Archive, llegamos a mejores resultados. En concreto, en 35 instancias fuimos capaces de mejorar el resultado, en 45 fuimos capaces de igualarlas y en 35 no alcanzamos a lo mejor que se había llegado, ¿vale? Pero realmente, pues, encontrar nuevas buenas soluciones, nuevas mejores soluciones en 35 casos fue un logro bastante importante, ¿vale? Bueno, y finalmente, sin entrar en demasiado detalle, quería decir que una adaptación del algoritmo anterior nos sirvió también para ganar el Google Hashcode de este año, ¿vale? De la presente edición del año 2020, en lo que es la versión extendida del Google Hashcode, ¿vale? Google Hashcode es una competición anual que organiza Google, en el que ponen como reto resolver algún problema de ingeniería que está definido por
por Google y que surge a partir de algún problema real encontrado en Google, pero se modifica un poco pues para limpiar datos, ofrecer lectura de forma sencilla, no lidiar con incertidumbres, se modifica realmente el ámbito en el que se utilizó, es decir, te lo cuentan de otra forma diferente, y que habitualmente permite que el problema se modele como un problema de optimización para permitir también pues, hacer pruebas directas entre lo que está obteniendo los diferentes participantes, ¿vale? Por ser organizado por Google, pues es un concurso de gran difusión, participan pues más de 100.000 participantes cada año y tienen dos versiones, una versión corta de 4 horas, que ahí interviene mucho pues la capacidad de programación que tengan los participantes, y una versión extendida de 15 días, que ahí interviene pues también la capacidad de programación, pero pues como no tienes que programar tan rápido, interviene más tal vez la capacidad de lidiar con problemas de optimización que sean muy complejos, ¿vale? Entonces, para la edición del 2020 participé junto con varios estudiantes de la maestría, con Emmanuel Romero, con Gabriel Tadeo y con Mario Guzmán, y obtuvimos los mejores resultados para la versión extendida, ¿vale? Les cuento un poquito de qué trata el problema y cuál fue como las ideas que se tuvieron. Digamos que el problema es un problema en el que te dan un conjunto de librerías. Cada librería tiene un conjunto de libros. Por ejemplo, aquí la librería 0 pues tiene estos libros, el azulito, el rojo, el verde. La librería 1 tiene estos libros, etcétera. Y entonces el proceso al final es, digamos que el proceso de optimización lo que busca es poder escanear la mayor cantidad de libros posibles en un número específico de días, ¿vale? Entonces, en cada librería nosotros podemos contratarlas para que nos escaneen libros y nos los pasen escaneados, pero eso conlleva un proceso de dar de alta a la librería y no podemos estar dando de alta a varias librerías al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, podemos, por ejemplo, aquí dar de alta a esta librería y ese proceso tarda 2 días. Hasta que termina esta, podemos empezar a dar de alta a esta librería y ya una vez que ha terminado, ya a partir de ahí, podemos empezar a escanear libros, ¿vale? Entonces aquí, como esto tardó 2 días, a partir del tercer día podemos escanear el libro naranja, luego el verde y luego el amarillo, y aquí lo mismo, ¿no? Empezamos el proceso de activación, ya nos dimos de alta y aquí ya podemos escanear ese libro, ¿vale? Y entonces al final queremos optimizar la cantidad de libros diferentes que somos capaces de escanear, ¿ok? Entonces aquí al final, bueno, te daban 5 instancias que tenías que resolver. Vemos que son muy grandes. Esto es el número de libros y el número de librerías y el número de días que tenemos para escanear, ¿vale? Entonces estamos hablando que teníamos casos de prueba con 100.000 libros, por ejemplo, ¿vale? Entonces al final el problema se convierte en 2 problemas en uno, porque por un lado tenemos que seleccionar esta parte de aquí, cuándo vamos a activar cada una de las librerías, que lo podemos ver como realizar una búsqueda sobre permutaciones de librerías, ¿ok? Es decir, tenemos que decidir el orden en el que vamos a activar las librerías, y luego una vez que tenemos las librerías, al final tenemos una serie de slots para escanear, y entonces tenemos que decidir qué libro ponemos en cada uno de esos slots, ¿vale? Entonces, si hemos estudiado temas de grafos y bueno, en general de teoría de conjuntos, etcétera, de matemáticas discretas, quiero decir, vamos a poder saber que el segundo problema, es decir, el problema de asignar estos slots, realmente es un problema bastante clásico en matemáticas discretas, ¿okay? Que se resuelve con un algoritmo que es el problema del min cost maximum flow, ¿vale? Entonces ahí, bueno, es un problema que, digamos, es con lo que les comentaba antes, que realmente tenemos que saber sobre algoritmia, tenemos que saber sobre estructuras de datos, porque realmente pues implementar esto de forma adecuada es algo complejo, ¿vale? Pero si lo sabemos, podemos resolver esa parte ya no con un algoritmo evolutivo, sino con un algoritmo de matemáticas discretas, y ya lo único que nos queda es que nuestra codificación
va a ser la codificación de permutaciones de las librerías, ¿ok? Y ya a partir de ahí podemos utilizar algún algoritmo como el que utilizamos para el problema de el particionado de grafos, ¿okay? De hecho, usamos un algoritmo que fue bastante similar, pero obviamente pues, el operador de cruce era diferente, la codificación es diferente, etcétera, etcétera, pero digamos que a nivel, a grosso modo, digamos que el proceso era bastante similar, ¿vale? Y bueno, pues obtuvimos, como les digo, con esa idea de combinar cosas de matemáticas discretas con algoritmos evolutivos, pudimos encontrar las mejores soluciones que se encontraron durante estos 15 días, empatados con los segundos. De hecho, obtuvimos las mismas soluciones exactamente, pero como nosotros las obtuvimos antes, pues nos declararon ganadores al equipo nuestro, ¿no? En caso de empate, digamos, era quien hubiese generado antes ese nivel de calidad, eran los que ganaban, ¿vale? Entonces, bueno, para cerrar, hay propuestas relativamente simples en lo que es el grueso del algoritmo, pero que con un diseño cuidadoso pueden dar resultados muy buenos en diversos problemas. Estrategias con aspectos muy similares pueden dar resultados muy buenos en problemas muy diferentes. Es muy importante hacer uso de supercómputo porque realmente todo el proceso de diseño, de pruebas, etcétera, requiere muchísimo tiempo y es muy importante conocer algoritmos y estructuras de datos de diversas áreas, es decir, no es suficiente con el supercómputo porque estamos hablando que si no tuviéramos algoritmos buenos, si no conocemos los algoritmos buenos para hacer ciertos procesos de optimización, aunque tengamos supercómputo, estamos hablando que a lo mejor un algoritmo puede pasar de ser, no sé, n cúbico a ser n cuadrado logaritmo de n, ¿okay? Y por mucho supercómputo que tengamos, si alguien nos enfrenta a nosotros y nosotros estamos usando un paralelo de un n cúbico y ellos están usando un n al cuadrado logaritmo de n, pues obviamente nos van a ganar cuando la n es suficientemente grande, ¿vale? Entonces realmente el supercómputo no es algo que nos vaya a permitir tener buenas soluciones si nuestro algoritmo de optimización no es bueno, pero realmente incluso teniendo un algoritmo de optimización muy bueno, es importante tener acceso a supercómputo para poder ser competitivos, ¿okay? Bueno, pues muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Aquí nombro también pues, a varios, aquí he contado como lo que he trabajado principalmente con Emmanuel Romero y con Tadeo y con Mario Guzmán, pero realmente pues tengo como varios otros problemas que hemos tratado y que también se ha utilizado en muchos casos supercómputo y que son muy interesantes. Entonces también me gustaría agradecer a todos los estudiantes que están aquí. Y esto sería todo. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Estamos sobre tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Por ahí el doctor mencionó un libro, si puede repetir el nombre. Sí, se llama... También, no hay problema. Sí, se llama Metaheurísticas from Design to Implementation. Es así. Metaheurísticas. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Así mismo. Metaheurísticas from Design to Implementation. Y el autor, el nombre no me sale ahora mismo, pero el apellido es Talvi. Ya con eso les debería salir. Gracias, doctor. Sí, nada. Bueno, si alguien quiere contactar a Carlos, el correo es carlos.segura@simat.mx por cualquier cosa que podamos hacer ahora. Y no hay más, pues como estamos a tiempo, damos las gracias a Carlos y vamos a continuar. Muchas gracias, Carlos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces,